Hola, hola, saludos. De este lado el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel. Quiero con ustedes compartir la explicación de un pasaje de la Escritura que está en Daniel 2:21. Una frase que en estos días electorales se ha mencionado mucho. Él pone y quita reyes. Es Daniel 2:21. Está esta frase dentro de esos libros de los profetas mayores, que es Daniel, pero dentro de un contexto escatológico, porque recuerden que el capítulo 2 de Daniel, que habla del sueño de Nabucodonosor, al igual que el capítulo 7, que habla de las bestias, trata de los imperios mundiales. Y esto es algo muy importante porque habla incluso de los tiempos finales escatológicos. La razón por la que está en lengua aramea es porque obedece a un perfil del tiempo de los gentiles, y eso es algo muy importante. Sin embargo, el contexto también se enfoca hacia el futuro del pueblo judío. Precisamente por eso, cuando Daniel da la interpretación, habla de sus padres, y hablando precisamente de esas profecías que habían sido anunciadas con relación al pueblo de Israel. Ahora, a mí me gustaría discutir el tema de este pasaje. Es un pasaje que nos habla de un determinismo quietista. ¿Qué significa esto? O nos está hablando de una soberanía providencial de Dios. En el primer caso, cuando hablamos de determinismo, es que Dios tiene determinado todas las cosas y que no hay manera de cambiar absolutamente nada. Y quietismo, estamos diciendo de que no hay forma, ni nosotros tenemos que hacer nada, que absolutamente lo hace todo Él. Y en ese sentido, el pasaje estaría diciendo que nosotros no tenemos ni una, como dicen por allá en términos coloquiales, vela en este entierro de elecciones, porque finalmente el que decide es Dios. El otro aspecto de hablar, de decir que se trata de la soberanía providencial, es entender el modo en que Dios opera en su providencia. ¿De qué manera es? Porque no queda en discusión. En discusión no está si Dios quita o no quita, o Dios pone o no pone. Eso no puede estar en tela de juicio, sino el entendimiento de en qué sentido quita y pone. Para esto, me gustaría que captemos todo el contexto de lo que ahí se está hablando, porque en primer lugar no podemos sacar de contexto este pasaje. El contexto en el que se está hablando es de la revelación que en sueños de noche tuvo Daniel sobre el sueño de Nabucodonosor. Recuerden que Daniel tuvo una visión de noche sobre el sueño de Nabucodonosor, y la explicación que él mira en su sueño es de los 4 imperios mundiales, que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Vio los sucesivos de esos imperios y cómo Dios pone y quita. En este pasaje es interesante la forma en que se dice, porque recuerden que está hablando a partir de Nabucodonosor, quien había amenazado con matar a todos los sabios, incluidos ahí Daniel. Y por esa razón comienza diciendo, él quita, porque él está mirando en visión, ha visto en visión que el reino o rey Nabucodonosor ha sido depuesto y posteriormente va a ser reemplazado por el imperio medo-persa. Pero también el imperio medo-persa va a ser quitado y puesto el imperio griego. Pero el imperio griego también va a ser quitado y puesto el imperio romano. Eso es lo que en ese contexto se está hablando. Ahora, también tenemos que entender que no solamente se da en la visión de sucesivos imperios, sino que también se da en medio de un contexto, de un sistema que en el momento estaba imperando. ¿Qué es ese sistema político? El imperialismo. El imperialismo como sistema real es precisamente un sistema dictatorial. No es un sistema como aquí en Occidente que es democrático, por ejemplo, en el que se eligen las autoridades. Este sistema, la única manera en que sea depuesto, en que caiga el sistema monárquico, es a través de las guerras. ¿Cómo es que Dios quita y pone? Bueno, quita cuando las guerras derrotan a ese rey, y pone
aquellos que son favorecidos en esa guerra y ganan, y entonces quedan allá puestos por Dios, así de esa manera, a través de la guerra. En el caso del contexto de Occidente es totalmente distinto. Aquí la forma en que Dios quita no es a través de las guerras. Aquí en Occidente, en vista de que el contexto es una democracia, también Dios quita y pone, sí. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de manera providencial. ¿Cómo de manera providencial? Si ustedes se dan cuenta, de manera providencial quitaba a los reyes usando a otro rey para derrotarlo a través de la guerra, y deponía esos reinos y eran sucedidos por otros reyes, los que ganaban la guerra. Pero en este caso, cuando se habla de que quita y pone, estamos hablando de que providencialmente también se hace, pero es por medio de las elecciones. Es decir, que en este caso no a través de una guerra, sino a través de un voto. Y esto es algo maravilloso, que Dios puede poner y quitar a través de un voto. Y esto que finalmente tenemos que entender, la manera providencial significa que Dios te puede utilizar a ti, te utiliza a ti y me utiliza a mí para hacer cumplir su voluntad. Y esto también va a reflejar en cierto modo el nivel de discernimiento que tiene el pueblo, que sabe elegir. Y esto es algo muy importante, que elegir correctamente y sabiamente, porque es a través de ello que Dios va a hacer ese proceso de quitar. Recuerden que primero es quitar para después poner. Lo segundo es, o lo cuarto es que en el contexto actual, en Occidente, en el que nos encontramos en estas democracias de elecciones, todos participamos en ese quita y pone. De modo que nosotros nos convertimos nosotros en responsables de nuestro voto, y de alguna manera a través de este voto nosotros hacemos valer las democracias, pero también hacemos notar la voluntad de Dios, porque finalmente nosotros vamos a ser responsables de nuestras propias elecciones. De ahí que en Romanos 14:22 se nos advierte que tengamos mucho cuidado cada uno de nosotros de cómo elegimos, de qué cosas elegimos, porque de esos vamos a cosechar las consecuencias. Bueno, pues esa es mi invitación, para que todos entendamos esto y sepamos que tú y yo podemos participar en ese que Dios quita y pone reyes, y esto es parte de la democracia.